A lo largo de la vida hemos sabido que los videojuegos han estado aumentando un número de números en el cual ha sacado secuelas, precuelas y todo lo demás. Y entonces está el internet. El internet, ¿qué es lo que hace? Utilizar los personajes y convertirlo en una historia ficticia de una creepypasta, en la cual hace una historia de terror y todo lo demás, hasta convertirlo en lo que ya son. En este caso tenemos un caso hipotético como a Sonic, Mario, Pokémon, Herobrine y entre otros más. ¿Y por qué no hablamos de Kogama específicamente? Porque Kogama no ha tenido una especie de relación con el terror. En sí, ya lo hablé en mi video pasado, en la cual sería porque no hay terror en Kogama. Aunque esa es una razón. Ahora voy a hablar de otra cosa. ¿Existirán las creepypastas en Kogama? Bueno, la cuestión es que sí y no. La verdad es que está muy escaso las creepypastas. Por lo tanto, es algo muy pero muy difícil de encontrar y de hallar, pero porque no están así a la simple vista. Es algo que no está o no quieren que sepan de su existencia. Por lo tanto, me tomé la molestia y el tiempo de los 6 meses de inactividad, bueno, más o menos, para hablar sobre ello. Claro, algunas son inventadas y otras son oficiales, hechos por fans obviamente, y algunas puede ser que sean así historias cortas, pero por lo tanto, ¿valdrá la pena? La verdad es que sí, vale la pena, porque no tenemos mucho contenido de terror en Kogama y ya pues queremos agregarle una historia más al juego. No tenemos terror, pero podemos darle personajes ficticios para que la gente se entretenga un poco con el público, ya que aprovechar que estamos en cosas de Halloween y todo lo demás. Aunque claro, ya sabemos que algunas son oficiales, como Harry. No es oficial de sí de Kogama, pero la gente lo reconoce y sabe quién es Harry. Entonces, ¿solo existe eso? La verdad es que no existe solo Harry, pues existe más. Y algunas son hechas por mí. Ojo, algunas. Soy científico. Ya había hablado de esto sobre un video, pero igualmente lo quería retomar de nuevo en caso de que nadie sepa de su existencia, porque creo que pocos conocen eso. Igualmente es para que conozcan su historia. Obviamente esta apareció de forma oficial en Kogama, aunque no sabemos mucho de su paradero. Aunque aquí estoy yo. El Blockboy básicamente es un robot común, con la edad avanzada, en cual trabaja en el mundo de Kogama, donde ellos se encargan de elaborar y experimentar cómo probar armas, píldoras y entre otras cosas. La gente teoriza sobre su paradero, ya que hasta el momento no se ha dado información de ellos, de parte de los desarrolladores. Pero su rumoreo se teoriza que son los responsables de cada actualización. Añade algo en el juego, cosa que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero con relación a ello, va de la mano. Con la teoría que ellos utilizan a los Blockboy, experimentan en el mundo de Kogama. Claro, los científicos no van a arriesgar su vida para probar experimentos. Por eso, usan a los Blockboy porque según ellos, no vale la pena seguir viviendo. Ellos elaboran una jeringa que por dentro llevan partículas de bloque de veneno, claro está, para llevar a neutralizarlo al Blockboy. Una vez neutralizado se lo llevan a su base secreta, en la cual se desconoce dónde está, por algo secreto. Se lo llevan para sus experimentos malévolos. Dicho todo esto, nos daría la razón de por qué no hay que confrontarlo, ya que ellos poseen la tecnología mucho más avanzada para poder herirlo. Y esto explica mucho por qué nunca aparecen en las imágenes promocionales de Kogama. Fue creado en el 2016, de forma anónima, donde su apariencia física es la de un Blockboy de ojos blancos. Sería básicamente un Herobrine, o eso fue lo que pensé al principio. La historia de Harry es algo oscura y grotesca, en cual se trata de un joven que perdió la vida. La razón de eso es porque el joven sufría de bullying cibernético en el juego de Kogama, llegando a tal punto de no soportar y quitarse su propia vida. De allí, su alma, lleno de venganza, se convirtió en una entidad de maldad en cual su único propósito era matar, así acabando uno por uno a sus víctimas. Dice la historia que aquel que se tope con él sufriría las consecuencias. Los poderes de Harry
era sumamente alto, tal punto que es capaz de crear su propio mundo con tan solo un chasquido, creando obviamente con los materiales de Kogami, utilizando las lógicas y todo lo demás. Se dice que el que entra a su mundo no puede salir de allí, es prácticamente estar en el infierno y no tiene ninguna chance de sobrevivir. O eso creí, porque solo existe 1% de probabilidad de que Harry haga un trato con su víctima para que salga del mundo. Un 1%, literalmente aquí. A ver. Aunque ten en cuenta que él es alguien que tiene poca paciencia y tolerancia, por lo tanto no es recomendable hacerlo enfadar, ya que de lo contrario se cancela el trato y te matará. Su poder es inmenso como para darle cara, no importa si está o no dentro de Kogama o en su mundo. A él no le afecta, ya que es inmune a estos efectos. Por lo tanto, es un ser que sí le puede dar combate a cualquier desconocido. Según tengo entendido, no es algo entendido, esto ya es una creación, y es que Harry fue el creador. Se supone que Harry es un dios y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, los dioses pueden crear otros seres, en el cual hablaremos sobre esto para Blockboy.exe. Y sí, no es el típico Blockboy. Este Blockboy es diferente, ya que se supone que lo creó Harry. Blockboy era el avatar estándar en el preferido por jugadores novatos de Kogama. Pero un día, un hacker decidió experimentar con el código del juego, creando una versión corrupta del personaje, conocida como el Blockboy.exe, completamente oscuro, como si el color hubiera sido drenado de su cuerpo. Sin embargo, lo más inquietante era sus ojos vacíos, sin vida, y esos dientes bien afilados. Blockboy.exe empezó a aparecer sin ser invitado en mapas privados. Al principio los jugadores creían que era un simple bug. Sin embargo, aquellos que interactuaban con él pronto notaban que algo estaba muy mal. Los mapas donde aparecía se llenaban de glitches inexplicables, de tal forma que desaparecían sonidos distorsionados y una sensación de ser observado en todo momento. Lo más aterrador ocurría cuando un Blockboy.exe decidía hacer su movimiento. Se quedaba en la esquina siempre al borde de la visión del jugador, y si intentabas acercarte, el juego simplemente crashaba. Al volver, tu avatar estaba diferente. Era más oscuro, más lento, y el nombre llevaba Blockboy. Aparecía brevemente en la lista de jugadores y era como si él estuviese consumiendo el alma de los avatares uno por uno. Algunos dicen que ellos que lo ven repetidamente empiezan a soñar con él como si su presencia se filtrara en la realidad. Sword Hero, la heroína guerrera de Kogama, fue siempre admirada por su habilidad y velocidad en el juego. Sin embargo, lo que pocos sabían es que una versión corrompida de este avatar comenzó a aparecer en las partidas conocidas como la Blockboy.exe. A simple vista parecía igual que la original. Había algo completamente perturbador. Esta versión carecía de... ¿qué? En esta versión no tenía ojos. Su piel y su cara era completamente negra y justamente tenía una boca enorme, llena de dientes afilados, que se extendía de oreja a oreja, siempre curvada una sonrisa macabra. Los jugadores que se encontraban con la Blockboy.exe reportaban sensaciones de incomodidad, como si algo estuviera observándolo desde la pantalla. A pesar de que su avatar no tenía ojos, su espada brillaba en color rojo intenso. The Virtual Phantom. En el año 2020, un joven de 13 años se adentró en el mundo de Kogama, un juego de creación de mapas, con una actitud bastante geek y una sed de fama. Creó un mapa llamado el Inframundo. Sin embargo, pronto descubrió que algo estaba terriblemente mal. Cada vez que intentaba trabajar en el mapa, el juego se desconectaba sin razón aparente, pero cuando volvía a entrar, algo parecía más extraño. Un mensaje rojo que apareció en el chat diciendo "Error, I said you",
Cake Building, la pantalla se puso en modo completo y no había escape. El joven intentó ignorar el mensaje, pero su personaje murió de manera inexplicable. Cuando llamó a un amigo para que se uniera a un jugador con el mismo nombre, apareció en el juego, pero no estaba en la tabla de jugadores. De repente, un Block Boy completamente negro acechaba en las esquinas del mapa. Después de reportar el accidente, todo pareció calmarse. Pero el joven descubrió que alguien con su mismo nombre se unía a la misma partida, solo para desaparecer. Su amigo se salió del juego asustado, pero el joven se quedó confiado en sus hacks, ya que tenía hacks puestos. Pero nada podía prepararlo de lo que vino después. Los hacks no funcionaron y murió una y otra vez. La cuenta fue bloqueada y los errores se multiplicaron. Un mensaje persistente la acechaba diciendo I see you, keep building. La noche del retorno al mapa fue la última vez. El cielo rojo se alejaba, volviéndose negro. El agua desaparecía en la oscuridad. El Block Boy negro se echaba de nuevo. Y entonces todo desapareció en un vacío negro. El joven nunca volvió a Kogama. Algunos dicen que aún pueden escuchar el mensaje susurrando diciendo en la oscuridad I see you, keep building. Y desde ahí no ha vuelto nunca más. El siguiente personaje es hecho por mí y se llama Roderick. Y no hablemos del YouTube, hablemos de otro ser. En los rumores más oscuros de Kogama existen lugares donde la luz jamás ha tocado, lugares donde las reglas del juego dejan de tener sentido. En uno de estos habíamos olvidado nacido Roderick. Bueno, Rodrix, un ser creado por el vacío mismo. Nadie sabe con certeza cómo llegó a existir, pero las leyendas entre los jugadores más veteranos, o bueno, si es que se dice así, hablan de la anomalía, un jugador que no fue programado por los desarrolladores, sino que emergió desde el código corrupto de la sombra del propio juego. Rodrix, una figura solitaria que comenzó a aparecer en mapas vacíos, no tenía compañeros ni enemigos, simplemente observaba con sus ojos negros que perforaban la oscuridad, que era un ser deformado, que caminaba torpemente en silencio como si su existencia misma estuviera fuera de lugar en el mundo pixeleado de Kogama. Su origen era un misterio, pero aquellos que lo encontraban decían que el ambiente de alrededor de Rodrix cambiaba los cielos de los mapas volviéndose todo rojo apagado. El suelo parecía agrietarse bajo sus pies, el agua tomaba un color de sangre y el aire flotaba en un susurro, como si el vacío estuviera tratando de comunicarse. Daniel era un ávido jugador de Kogama, conocido en su círculo de amigos por su sección con el juego. Pasaba horas creando mapas perfeccionando cada detalle, y su mayor orgullo era haber diseñado un mapa inspirado en su avatar favorito. Pero la obsesión pronto se tomó algo más oscuro. Un día, mientras navegaba por internet, Daniel encontró un anuncio extraño, un traje de Block Boy real, diseñado para eventos de cosplay. La idea de convertirse en su avatar favorito lo cautivó. Se lo compró sin dudarlo, emocionado por la idea de usarlo en una convención. Sin embargo, al recibir el paquete notó que el traje tenía un aspecto extraño, como si estuviera hecho de un material que absorbía la luz. Decidió probarse el traje en casa, pero una vez dentro él sintió que algo no estaba bien. El material se ajustaba a su piel de una manera incómoda, como si estuviera vivo. Cuando intentó quitarlo, el traje se adhirió a su cuerpo, imposibilitando cualquier intento de liberarse en ese momento. Encontró atrapado en una especie de trance. La realidad se desvaneció a su alrededor y se vio transportado a un mundo oscuro y pixeleado. Era como si hubiese entrado en el juego, pero en su mente. Escuchó una voz susurrante que decía: eres parte de nosotros ahora, Block Boy. Aterrorizado intentó gritar, pero no podía. Su boca estaba sellada por el traje. En el mundo de Kogama, Daniel se convirtió en una versión distorsionada de un Block Boy. Sin poder comunicarse, vio como otros jugadores exploraban su mapa, ignorando su presencia. En el juego, los personajes comenzaban a notar algo extraño. Sucedía que como que si el mapa estuviera maldito. Las plataformas desaparecían y sus avatares caían
al vacío, mientras el Blockboy los observaba con una sonrisa macabra, incapaz de advertirles sobre el peligro. Mientras tanto, en el mundo real, su familia y sus amigos lo buscaban. Daniel había desaparecido sin dejar rastro. Aquellos que conocían su obsesión por Kogama comenzaron a recibir mensajes extraños en sus cuentas del juego. Daniel está aquí. Días después, un grupo de amigos decidió investigar la misteriosa desaparición de Daniel. Al buscarlo en la casa, solo encontraron el traje de Blockboy tirado en el suelo, con manchas de un líquido oscuro y viscoso que parecía pulular. En ese instante el juego se descontroló, sus avatares comenzaron a cambiar, tomando formas grotescas, que reflejaban la desaparición de Daniel, atrapado dentro de ese mundo pixelado. Los amigos, ahora aterrados, decidieron dejar de jugar. Sin embargo, el eco de Daniel atrapado como Blockboy resonaba en los códigos del juego, ansioso por ser liberado. Muchos aseguran que si juegas Kogama en un mapa de Blockboy, podrías escuchar una risa burlona en la distancia. Como toda creepypasta debe tener una versión de broma de creepypasta, ¿por qué Kogama no puede tener una versión de creepypasta de broma? Bueno, tenemos al Blockboy CG. Todo comenzó el 6 de marzo de 2016, cuando el canal de YouTube Twister Games subió un video que a primera vista parecía una simple animación de Kogama. El video presentaba a un personaje llamado Blockboy, un QB sencillo que abría paso a un reto de parkour, con una música de fondo bastante pegajosa. Al principio nada parecía fuera de lo común, solo que en otro video entretenido que probablemente muchos de nosotros hemos visto alguna vez al azar, o apareció como un meme. Con el tiempo, Twister Games siguió subiendo animaciones y el personaje de Blockboy comenzó a evolucionar. Ya no solo era un experto en parkour, sino que ahora demostraba habilidades sorprendentemente en combates uno contra uno, de manera que Blockboy se volvió invencible. No importaba quién le desafiara, simplemente ganaba, dejando claro que no había forma de derrotar. El youtuber Twister Games dejó de subir video, desapareciendo sin dejar rastro hace ya más de 7 años. Nadie sabe qué le pasó y por qué abandonó el canal, pero no dejó un legado: Blockboy CG, un personaje que, aunque simple y gracioso, se convirtió en un ícono en la comunidad de Kogama, y hoy en día su video sigue estando siendo un recordatorio de esa época dorada. Antes de comenzar con este personaje, quiero decir que este personaje viene de la cuenta de Reddit, en la cual se llama rpb, en la cual el usuario compartió dichas imágenes en la cual aparece Mr. Chan, el Sword Here, y incluso un Blockboy, y hasta el robot. Pero más vamos a enfocarnos en la historia de Mr. Chan, ya que Mr. Chan no ha sido un personaje relevante del mundo de Kogama, sino hasta ahora. Es solo una historia, por lo tanto no es real. En el colorido mundo de Kogama, donde los bloques y las risas solían ser normal, un personaje destacado llamado Mr. Chan vivía entre sus amigos disfrutando sus aventuras y desafíos, obviamente. Sin embargo, todo cambió cuando un ominoso Glitch del mundo de Pibi comenzó a infiltrarse en su realidad, arrasando con todo lo que se conocía en la corrupción. En sí se propagó rápidamente, comenzando con pequeños destellos de oscuridad que distorsionaban al paisaje. Un día, mientras exploraban con una nueva área, Mr. Chan sintió un escalofrío al recorrer su cuerpo, miró a su alrededor y vio cómo sus colores vibrantes se desvanecían, dejando solo un vacío gris y sin vida. Los bloques comenzaron a caerse, y con una sombra oscura emergió del abismo, susurrando en una lengua que hacía eco a su mente. ¡Ayúdame! Resonaba la voz de sus amigos atrapados en el glitch, distorsionando y atrapados en un ciclo interminable. Mr. Chan intentó encontrar un refugio en los rincones conocidos de Kogama, pero no había lugar donde esconderse. Los glitches estaban en todas partes, acechando cada movimiento. Se dio cuenta de que el mundo que conocía se estaba desmoronando y que cada vez caía un bloque, su esperanza de rescatar a sus amigos se desvanecía. En sus intentos de escapar, un día se encontró frente a una grieta en el suelo. Era un portal oscuro que prometía liberarlo de su dolor, pero también era un abismo desconocido. En su corazón sabía que al caer en significaría convertirse en parte de la corrupción.
Sin embargo, permanecer significaba enfrentarse a un futuro de agonía y desolación. Desesperado decidió dar un salto y al caer en la oscuridad lo envolvió, llevándolo a un lugar donde los ecos de risa se transformaban en gritos y lamentos. Mientras Chan se encontró atrapado en un ciclo sin fin, un juego de supervivencia donde la esperanza y la desesperación se entrelazaban. Y, aunque había tomado la decisión de enfrentar al abismo, la lucha apenas comenzaba. Old Oculus. En los archivos más antiguos y olvidados de Kogama nace un oscuro secreto, uno de los pocos que se atreven a mencionar, y es el Oculus, en cual quiero hacer mención a él fue que habló sobre el Oculus en un video, pero aún así quiero hacer mención sobre esto ya para hacer algo más relevante. Lo relevante es que hace tiempo atrás los Oculus en sus primeras versiones tenían un ojo rojo mucho más realista y espeluznante. Tiempo después esto fue parchado. Otro dato es que en 2013 Mitchell, el creador de Kogama, publicó en las news un artículo corto pero interesante, donde si lo traducimos dice viene del espacio exterior, y otra palabra que dice monstruo espacial. El Oculus, ese extraño ser de un solo ojo que todos conocemos, no es originario del mundo de The Bloques. Su verdadera historia está envuelta en la sombra del espacio exterior. Los Oculus no eran siempre como los conocemos hoy en día. En sus inicios eran seres de proporciones muy extrañas, con formas que desafiaban la lógica y la física del mundo de Kogama, provenientes de un vacío inexplorado por más allá de las estrellas. Estos seres llegaron como observadores, eran antiguos más viejos que cualquier otra creación del juego, y no tenían ningún deseo de integrarse a la mecánica. Su propósito simplemente era oscuro: estudiar, recolectar y devorar información y energía vital. El primer Oculus tenía una apariencia diferente, indiscutible. Sus formas no se asemejaban a nada a las de un Oculus normal, sino era lo más aterrador. Su ojo era más detallado, más de lo que era antes, casi como si estuviera observando desde otra dimensión, y su pupila roja centelleaba con una vida propia, y aquellos que se cruzaban con él, su mirada se sentían como si fueran observados no solo en el juego, sino también en su mente. Pandagama.exe. Antes de hablar sobre este panda, antes de hablar sobre este ser, quiero hacer una mención, y es que este panda está inspirado en todas las creepypastas de Kogama, pero en que se enfoca solo al panda. Entiendan bien, el panda se inspira en todas las creepypastas de Kogama que tengan que ver con el panda, no es una fusión de todos. Ahora sí, hablemos de él. En los rincones más oscuros de Kogama, donde los jugadores menos experimentados jamás se atrevían a explorar, existe una leyenda aterradora. Se dice que si no tienes cuidado podrías cruzarte con un avatar aparente e inofensivo, un simpático panda. Pero no te dejes engañar por su apariencia amigable. Ese panda se manifestaba en la cuenta maldita, una que te trae a la muerte quienes lo encuentran. Todo comenzó cuando un jugador harto de perder y de burlas constantes en el juego decidió crear una nueva cuenta para desahogarse. Su plan era simple: entrar, sembrar el caos y destruir la diversión a los demás. Eligió como un avatar un panda, símbolo de tranquilidad y alegría, irónicamente opuestos a sus verdaderas intenciones. Pero lo que no sabía era que había abierto una puerta que nunca debió ser tocada. Los rumores cuentan que mientras creaba la cuenta algo extraño sucedió. Su conexión a internet fluctuó y la pantalla parpadeó, y por un breve segundo el juego pareció fallar. No le dio mucha importancia pensando que solo era un bug. Sin embargo, al volver a entrar, el avatar de su panda ya no era el mismo. Su apariencia seguía siendo la misma, adorable, pero sus ojos ahora eran vacíos, completamente negros, y una sonrisa bastante siniestra se dibujaba en su rostro, y al principio el jugador no notó el cambio. Continuó con su plan sembrando el caos en Kogama. Sin embargo, las cosas comenzaron a ocurrir cuando los jugadores interactuaban con él. Reportaban problemas inusuales, batallas que se congelaban y desconexiones repentinas. Lo más escalofriante, sus nombres en la lista de jugadores aparecían tachados en rojo, como si el juego lo hubiera marcado de alguna forma. Una noche, mientras que el creador del panda jugaba, me recibió un mensaje del chat: ¿me ves? Y confundido le respondió: ¿quién eres?
La respuesta fue inmediata: tu panda. El jugador, sin entender, pensó que era una broma, pero entonces la cámara del juego se conmovió sola, enfocando directamente al avatar del panda. Estaba quieto mirándolo fijamente, y lo peor fue cuando de repente el panda se movió la cabeza de manera antinatural, como si lo estuviera observando a través de la pantalla. Aterrorizado, el jugador intentó hacer la sesión, pero no podía. Su ratón no respondía, y el sonido de una respiración pesada comenzó a salir de sus auriculares. Desesperado, apagó su computadora de un golpe. Creyó que todo había terminado, pero solo era un mal sueño. Hasta que el día siguiente escuchó noticias sobre algunos jugadores que habían desaparecido misteriosamente después de haber jugado Kogama. Todos ellos habían sido jugadores con el que él había interactuado. Desesperado, el creador del panda intentó borrar su cuenta, pero Kogama no le permitía. Cada vez que intentaba eliminar, un mensaje aparecía: el panda siempre te verá. Entonces comprendió que la verdad de su avatar ya no le pertenecía. El panda maldito se había apoderado de su cuenta y la estaba utilizando su avatar para cazar a otros jugadores. Henry proviene de un video de YouTube, proviene de un kogamero, de un youtuber kogamero, el cual le daré créditos aquí mismo. Él mismo se explica cómo fue que se encontró con Henry, una historia normal, pero yo quiero relatarla de forma propia. Se cuenta que los primeros días de marzo de 2016, un jugador habitual de Kogama, que siempre estaba buscando formas nuevas de divertirse, encontró algo que no esperaba. En un icono olvidado de internet tropezó con un foro roso que hablaba de un truco oculto de Kogama. Según el rumor, los desarrolladores del juego nunca quisieron que este código viera la luz, pero alguien la había filtrado. El truco decía que podían activar un evento secreto que nadie había presenciado hasta entonces. Solo había una advertencia escrita que dice: disfrutar la esencia. El jugador integrado decidió probarlo. El código era sencillo. Simplemente tenían que introducir y ya está. Pero solo funcionaba de noche, en la soledad. Cuando todo estaba en silencio, el mapa debía ser en la ciudad, y los únicos números permitidos eran el 0 y el 1. Eso sí, nada garantizaba lo que sucedería después. Así que, como un reto personal, creó el mapa, configuró todo y escribió el código tal cual como está. Lo que pasó después es lo que aún se comenta entre los jugadores más veteranos de Kogama. Al principio, el juego parecía normal, un mapa de ciudad cualquiera con bloques, plataformas y el habitual estilo del juego. Pero de repente el cielo cambió, dejó de ser azul y se volvió completamente negro, como que si la luz cambiara su entorno. A pesar de esto, el personaje del jugador comenzó a actuar por su cuenta. Sin tocar los controles, su avatar se lanzó al vacío, y cuando reapareció no estaba en el mismo lugar. Había sido transportado a un espacio completamente diferente, lleno de caras distorsionadas y figuras que parecían estar observándolo, como sombras demoníacas incrustadas en las paredes. Lo más aterrador vino cuando toda la pantalla se apagó por unos segundos, solo para volver a ver un cielo rojo de sangre en el entorno. Estaba todo lleno de humo y gritos distantes, como si provenía de algo mucho más allá de la pantalla. Y entonces un mensaje en ruso apareció en la parte superior y que decía: Henry es tu Dios. Nadie sabía lo que significaba. Los pocos jugadores afirmaban que el haber activado el truco cuenta que perdieron el control total de su personaje. Que es Worthy. Este también proviene de un video de un youtuber kogamero, en el cual le doy aquí los créditos. Ahora sí, vayamos con su historia. En los rincones más profundos de Kogama existen mapas abandonados, y personajes olvidados surgió en un misterio sobre un usuario enigmático, conocido como el Quackty Flash, un youtuber dedicado a explorar lo extraño y desconocido del juego. Se encontró con Query de casualidad, mientras revisó los comentarios en su oscuro y sin apenas detalles. Lo trajo de inmediato.
Werty tenía solo un amigo y un único juego creado, apenas 2 días antes. Curioso, Flash decidió entrar en el mapa. Apenas cruzó la entrada y el juego le presentó un escenario caótico. Pelotas dispersas por el suelo y un sinfín de 9 grabados en cada una marca de alguien perturbado o burlón. Todo el lugar parecía diseñado para incomodar y aunque inquietante había algo en la mente que incitaba a seguir adelante. A medida que avanzaba encontró una especie de mazmorra profunda. Siguiendo adelante llegó a una zona inundada donde pudo nadar, llevándolo a otro nivel de extraña construcción. En un rincón apartado vio un sillón mal hecho, abandonado en el vacío y un objeto que no parecía tener propósito. Sin embargo, al acercarse sintió una extraña sensación de incomodidad, como si algo invisible lo estuviera observando. Flash salió del juego, pero el misterio de Werty continuó, intentándolo. ¿Quién era ese usuario? ¿Por qué parecía haber creado este mapa? Nadie lo sabía, pero el juego parecía marcado por una presencia desconocida. Algo que no estaba allí, solo para aquellos suficientemente curiosos o valientes para buscarlo. De que nada, esta es una historia inventada, por lo tanto esto no puede ser real. ¿O sí? Cuenta la leyenda que Caspar, el creador de Kog'Maw, nunca se fue realmente. Y aunque en su momento él fue quien trajo al mundo el universo vibrante y lleno de posibilidades, rumores oscuros rodean en su desaparición. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero se dice que tras años sin actividad en su perfil, Caspar falleció en circunstancias misteriosas y que su espíritu se quedó atrapado dentro de su propia creación, como si el mundo de Kog'Maw fuera su prisión eterna. La música se apagaba y de repente un leve eco aparecía hacer resonar. Como un susurro, los árboles y las estructuras de repente muestran sombras que se alargan y una neblina espesa que cubre parte del mapa sin explicación. Muchos jugadores han intentado grabar estos fenómenos, pero siempre encuentran en sus archivos algo blanco, en la cual siempre terminaba dichándose y terminaba con una especie de advertencias y lamentos. The Sharp Hill, bueno, en su traducción, la chica afilada. La Sharp Hill es una versión opuesta a la Sword Hill, ya que en vez de ser una buena persona, es mala persona, en cual se enfoca en una historia dentro del mundo de Kog'Maw, donde ella era una Sword Hill común, en la cual ella siempre ha querido tener el interés de un Block Boy, que habitaban en el mundo de Kog'Maw, pero siempre la terminaban rechazando ya por mucho tiempo. Ella se le declaraba su amor hacia ellos y ellos de su parte no les llamaba mucho su declaración de amor, por eso siempre la terminaban rechazando. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿qué tanto daño le habrán hecho a ellos para dejarla así? La respuesta a esto es porque cuando la terminaron rechazando le decían cosas feas que la terminaban hiriendo fuertemente, cosas que no lo puedo soportar, viendo desde lejos como otros Block Boy andaban con otras Sword Hill. Y que ella haya terminado de esa forma horrible se dio cuenta que el amor es algo complicado, por lo que quería tener un amor a la fuerza obligada. Tener que secuestrar o incluso matar Block Boy para poder satisfacer su felicidad. Decidió afilar su espada y cambiarle su personalidad, en cual también llevó a que cambiara su look, dejando el clásico traje a uno más oscuro para que se diferencie entre las demás Sword Hill, dejando a un lado lo que sería la amabilidad y cayendo poco a poco hacia la locura y así empezando su nueva vida, matando o secuestrando a los Block Boy que andan saliendo con otras Sword Hill para poder satisfacer lo que más les gusta. Block Boy X, o como lo quieren llamar, BX. Esta es una historia creada por mí, por lo tanto ténganle paciencia porque son 2 partes y tengo que narrar bien esta historia.
cuando un grupo de amigos, conformado por 4 personas que les gustaba mucho el videojuego, especialmente Kogama, que se centraban en jugarlo en modo multijugador, donde los integrantes eran Blast, Sax, Lenny y Melanie. Ambos se conocieron dentro de sus colegios cuando notaron que ellos jugaban Kogama. Hablaron muchos de ellos y empezaron a jugar diariamente para reforzar su amistad. El tiempo había volado hasta tal punto que de enero hasta agosto ya se volvieron mejores amigos, ellos 4, donde ellos planeaban salir a otros lugares para pasar el rato. A Blas no tenía un pasatiempo más que solo jugar. Zack tenía un pasatiempo que era el de atletismo. Lenny se enfocaba en la moda. Por último tenemos a Melanie, que al igual que Blas no tenía un pasatiempo más que solo jugar y convivir con ellos, aunque en vez de cuando fumaba para quitarse un poco el estrés. En septiembre decidieron hacer su última salida, ya que los 4 integrantes se tenían que separar, ya que iba a tomar diferentes caminos para su vida, y pues querían tener una última noche antes de separarse. Así que todos se pusieron de acuerdo para verse en esa dicha noche, para poder salir una vez. Una vez caído en esa salida, el grupo de amigos brindado por su hermosa amistad, por lo que al final los 4 amigos terminaron emborrachándose o embriagándose en su lugar. No se esperaban en que en esa noche hubo un asalto en la cual todos salieron huyendo, de ahí menos Blas, que fue el único que se quedó atrás debido a que el golpe del alcohol que lo dejaron inconscientemente. Y sus otros amigos decidieron rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. El lugar donde estaban ya había colapsado con explosiones que ya habían puesto los asaltantes. Todos tuvieron con el corazón roto al saber que no pudieron haber salvado a uno de sus amigos. 4 semanas después del accidente, sus amigos ya se habían separado viviendo en otros lugares y lejos de ellos. Pero en esa noche le llegó una notificación de Zack que provenía de Blast. Zack, al ver esto, se quedó sorprendido de esto y abrió el mensaje. De repente cayó de forma inocente al suelo, llevándolo al mundo de Kogama, donde una silueta de forma de un Block Boy lo nadaba esperando al fondo. Se acercó lentamente a él y dijo: ¿quién eres? A lo que le responde que acaso no reconoces a tu mejor amigo. De repente Block Boy voltea mirando a Zack y diciéndole que él es Blast. Parte 2. Zack, confundido y aterrorizado, corre lejos de él. Lo vio morir en esa noche. Blast no se contuvo con Zack y se transformó en una versión escalofriante de un Block Boy, donde tenía el poder en su mundo, por lo que fue a perseguir a Zack, pero Blast lo quería hacerlo más entretenido. Se quita la cabeza del cuerpo y se convierte en un Oculus, donde hubo una persecución que duró mucho hasta que Zack se agotó y Blast aprovecha su oportunidad para cortarle el brazo y quitándole su vida. Pero antes de eso le dijo lo siguiente: debieron haberme salvado cuanto lo pudieron. En la tarde Lenny llegaba de su casa y de repente le llegó un mensaje de su buzón. Sabía que le seguía que era de parte de Blast. Lenny, confundida, abre el mensaje y es llevado al mundo de Kogama. Sin razón alguna, ya se encontraba adentro. Asustada, ve a Blast y le dice: ¿por qué estás aquí? Por lo que Blast le responde: solo para hacerte unas preguntas. Llegó el momento de las preguntas y le llegaron a preguntarle a Lenny: ¿por qué no lo salvaron cuando pudieron? Lenny, asombrado por la pregunta, le responde que no hubo tiempo para poder salvarlo y que no hay posibilidades de sobrevivir. Por lo que Blast usa sus partes externas del cuerpo para clavarle una astilla en la cabeza, diciéndole si había tiempo, solo que ustedes se querían deshacerse de mí y que por eso no querían salvarlo. Una vez aniquilado a Lenny, fue a por Melanie a tomar cuentas, por lo que en la noche le envió un mensaje a Melanie viendo que era de Blast. Abre el mensaje y es llevado al mundo de Kogama, donde Blast le andaba esperándolo y le dice que es un gusto que todos estemos aquí. Melanie se sorprende al escuchar esto. De repente vio a sus amigos muertos a los lados. Fue algo que le dejó impactado. Blast le pregunta a Melanie por qué no fueron por mí cuando se les necesitaba, por lo que Melanie le dice que era algo que no se podía ayudar y trataron de ayudar. Se enoja con Melanie, haciendo que Blaze crezca de tamaño, haciendo que agarre a Melanie de la mano como si fuera un peluche. La llevó y le dijo que pronto se reunirán para estar felices. La aplastó con la mano, llevándola toda muerta. Y así termina la historia de Block Boy o BX, donde solo busca venganza a aquellos que están relacionados con su muerte y que la paciencia de él es poca para aguantar una broma. Por lo tanto, así es su temperamento.
Blocoto.launcher. Aunque si bien este no es una creepypasta de Kogama, Blocoto ya debería ser bienvenido para la historia de creepypasta de Kogama. O más o menos así, porque hasta el momento Blocoto no tiene creepypasta. Y ya ves el momento de darle una ya para su estreno. Así que por eso vamos a crearle una. Se decía que Blocoto era una versión beta, un experimento que apenas veía la luz en el juego. Los usuarios solo podían construir sin posibilidad de compartir mapas e interactuar realmente. Todo parecía vacío, desprovisto de vida, pero solo era en apariencia. Pocos jugadores notaron que al construir el límite del mapa ocurrían cosas extrañas. Los bloques parecían moverse, los colores se tornaban más oscuros, y en ocasiones una figura sin nombre aparecía brevemente en la sombra. Un rumor contaba que si permanecía lo suficiente, esta figura se manifestaría más cerca, mostrando ojos oscuros y observándote fijamente. Muchos aseguran que estas apariciones son consecuencia de un fallo de un código. Sin embargo, algunos de los pocos jugadores que han presenciado de esta figura aseguran que hay algo más. Dice que si permaneces en el juego más de 3 horas seguidas, una construcción oculta aparecerá en el mapa. Una estructura macabra con símbolos tallados en los bloques y un ambiente tan opresivo que algunos jugadores afirmaban sentir su corazón latir más rápido. Una versión de Slenderman, pero versión Kogama, en el cual proviene de un mapa ya de los antiguos, en el cual no tiene mucha historia. Es el mismo de Slenderman de aquí, que solo proviene del bosque para recolectar hojas, y que nada más su creador su historia sigue siendo la misma que la original, solo la versión Kogama, y ya pues este proviene del juego y no hay mucho que hablar sobre él. Kogami. En el 2017, una de las empleadas de Kogama llamada Miranda comenzó a ganar respeto entre sus colegas por sus habilidades y dedicación, pero un día en el desarrollo de una nueva actualización desapareció inesperadamente. No había señales de a dónde fue. Miranda había sido envenenada posiblemente por uno de sus compañeros en la empresa. El tiempo pasó y el equipo siguió trabajando, y aunque con el mismo misterio y las sombras del pasado pensando en el ambiente, fue entonces cuando algunos empleados comenzaron a notar anomalías. Los códigos parecían cambiar sin razón, aparecían archivos que nunca crearon, y en momentos se escuchaban murmullos provenientes de los servidores. Miranda había vuelto, pero ella no era la misma. En el mundo de los desarrolladores, la entidad se empezó a conocer como Kogami, un ente atrapado en los archivos del juego, y a diferencia de las fallas Sorobu comunes de Kogama. Kogami parecía una inteligencia vengativa, dejando mensajes críticos en los códigos, borrando los archivos de algunos empleados y redirigiéndose a ciertos diseñadores, a servidores de prueba donde se presentaban susurros y sonidos inquietantes, aunque no hacía daño físico, pero sí mentalmente. Kogami dejaba claro que no todos eran bienvenidos en Kogama. Varios empleados, después de las experiencias extrañas y ataques de pánico, renunciaron. Sin decir una palabra, solo algunos saben la verdad. Kogami los observa. Y bueno, con esto terminamos todas, entre comillas, todas las creepypastas. Puede ser que falten algunas más, pues que otras. Con el tiempo seguirá, si el año que viene aparezcan más creepypastas de Kogama. Si aparece más, pues chévere, podemos seguir hablando. Espero que les haya gustado este video diferente, el cual sería una especie de especial para Halloween. Y nada, es un gusto haber trabajado para este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero de su apoyo, ya que me gasté mucho mi voz para hacer este video, y ya agradezco la paciencia que han tenido por el canal. Y nada, y eso, agradezco a todos ustedes por quedarse aquí hasta el final. Un gusto conocerlo, un gusto haber hecho este video. No me arrepiento de hacerlo. Y nada, con esto nos despedimos y hasta la próxima.